Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gobernanza Digital y Agenda. Esta es una charla, poco más que una conferencia, es un espacio de aprendizaje y gracias por incorporarse a la comunidad de aprendizaje que hemos generado en línea, en este caso presencial con quienes nos acompañan, digital en línea o para quienes posteriormente se puedan incorporar. ¿Saben cómo interactuar conmigo, con su servidor? Yo soy Felipe. Puede ser en línea o puede ser por correo electrónico o con cualquiera de los espacios que Política Digital ha abierto para todos nosotros. En esta sesión yo les pido que si quieren interrumpir en cualquier momento puedan hablar, pero desde un principio estamos hablando que ustedes van a ser personas vértices. Vértices en el sentido de la comunicación digital, porque eventualmente ustedes van a establecer una agenda y van a buscar establecer un modelo de gobernanza digital. Cuando hablamos de gobernanza digital, ¿a qué nos referimos? A que ustedes son personas que interactúan en un ecosistema, que buscan impulsar una agenda de diálogo, al impulsar una agenda de temas que les interesan a ustedes o que sus clientes les están solicitando. Esencialmente, y esto es quizá uno de los mensajes primer mensaje importante del día de hoy, lo importante no es la tecnología, lo importante son ustedes las personas y lo importante es esencialmente la capacidad de ustedes en tanto líderes digitales para ir impulsando una agenda. Al principio, eventualmente, todo se refiere a Aristóteles. Y Aristóteles en su libro de retórica hablaba de que todo esfuerzo de comunicación tiene tres elementos básicos esenciales: el ethos, el pathos y el logos. El ethos, que hace referencia a la esencia de lo que nosotros somos. El pathos, que tiene que ver con cómo utilizamos nuestras emociones. Y el logos, de cómo comunicamos mediante argumentos lógicos lo que estamos transmitiendo. Todo lo que nosotros hagamos con esfuerzos de comunicación oral, esta sesión, o lo que hagamos de forma interactiva o de forma digital, todo es una combinación de argumentos lógicos y emotivos. Los argumentos emotivos sirven y son siempre recomendados en el corto plazo y para llamados a la acción. Los elementos lógicos son emotivos no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Kahneman, un premio Nobel de Economía, nos hablaba de que tenemos dos sistemas de pensamiento, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es inductivo y nos permite tomar decisiones prontas y rápidas. El sistema 2 es lógico y nos permite tomar razonamientos y eventualmente decisiones más pausadas en un mayor tiempo, pero que requieren o implican una mayor trascendencia. Partiendo de ese concepto, cuando nosotros hablamos de comunicación digital, esencialmente hablamos de redes. Y en esta sesión vamos a dividir nuestra plática, nuestra charla en 5 grandes momentos. Una muy breve introducción al tema de redes, una muy breve introducción al tema de comunicación digital y gobernanza digital. Les vamos a dar unos ejemplos de cuándo y cómo es mejor interactuar con diferentes redes y plataformas. Les vamos a dar una breve introducción a el estado de, digamos, la práctica a nivel mundial y en México sobre el consumo actual de redes y plataformas digitales. Y vamos a analizar 2 casos que me parecen emblemáticos, que nos pueden guiar y que hemos utilizado en la clase, de cómo explicar las transformaciones disruptivas en el ámbito de la comunicación y eventualmente la gobernanza digital. Siguiendo el ejemplo de Netflix, que es una empresa disruptiva, y del actual presidente de México, que eventualmente ha sido capaz de establecer una agenda no solo en digital, sino eventualmente también en medios tradicionales. Ese es, digamos, nuestro plan de trabajo para el día de hoy, si no tienen otro comentario o sugerencia. Como ustedes saben que vivimos en el mundo de lo inmediato, y pues la mayoría de las series duran 30 minutos, entonces el span de atención se limita a los 30 minutos para yo no aburrirlos y ser no más de 15 minutos en cada una de estas 5 partes. Me va a acompañar hoy la licenciada Fabiola Franco, que vamos interactuando y que también ustedes ya han visto en los videos. Bueno, la parte de redes. La red significa esencialmente la arquitectura de la complejidad. Ustedes eventualmente son arquitectos de mensajes complejos.
son arquitectos de decisiones. Cuando hablamos de que ustedes son líderes en gobernanza digital y en establecimientos de agenda, significa que ustedes son capaces de hacer que un ecosistema, una comunidad, un grupo, hablen de forma sostenida, interactúen y toman decisiones en función de los temas que ustedes están impulsando, con un enfoque específico. Cuando hablamos de redes, hablamos de complejidad. Y esto es una red, y una red esencialmente tiene que ver con nodos y vértices. Los nodos son los puntos, los vértices son las líneas. Este es un grafo que nos permite visualizar una red. En este caso, todos los miembros de la red están ligados y aquí solo algunos están ligados, ¿no? Esta es una red, estas son dos redes, con diferentes esquemas. Todos tuvimos alguna experiencia en algún momento de redes en nuestras vidas, pero las redes son más que una relación. Aquí todos fácilmente podemos interpretar que las casas o el cojín tienen que ver o tienen fácilmente una relación establecida con estos animales. Pero esta relación no significa que están en red. La red significa que hay interacción y que sobre todo hay transmisión y modificación de la conducta. Esto es una relación, pero no es una red. Un ejemplo, esto es una red o una visualización de una red de un gráfico simple. En este caso, países que comparten una frontera con América del Sur, y el concepto es que todos estén ligados de alguna forma. Como es muy poquito el tiempo que tenemos, lo voy a hacer muy sencillo. Cintia o Luis, ¿qué piensan de esta red? ¿Refleja verdaderamente todos los países de América del Sur con una capital? De entrada no, ¿por qué? Porque Guyana y Surinam, que son países y tienen capitales, sus nodos no están presentes. Pero además no todos los nodos están conectados. Por ejemplo, Buenos Aires no conecta con Lima de forma directa. Esto significa que hay interacción intermediada. ¿Sí? La interacción puede ser directa o intermediada. Y todo esto tiene que ver porque estoy seguro que ustedes en algún momento han escuchado el concepto de 6 grados de separación. ¿Les es familiar? Cintia, ¿ustedes? ¿Han escuchado la idea de 6 grados de separación? La idea de 6 grados de separación, vamos a regresar ahorita, pero les doy un ejemplo. Estos son algunos ejemplos. Perdón si no son muy futboleros, pero estoy utilizando un ejemplo que trato de que sea muy familiar. Esto es una forma de visualizar relaciones, no redes. Esto es una relación. Vamos a regresar a 6 grados, acuérdense. Esto es Maradona, un futbolista argentino, Ronaldinho, un futbolista brasileño y Zamorano, un futbolista chileno. Estos son equipos de fútbol. Pueden ver que es fácilmente establecer relaciones. Entonces, Maradona jugó en el Semilla lo mismo que Zamorano. Esto es una relación, no es una red. ¿Por qué? Porque no hay interacción, solo se establece un vínculo. Toda red tiene vínculos, ¿sí? Pero no todo vínculo es una red. ¿Por qué? Porque esta misma cosa se puede establecer de formas diferentes, ¿no? Hay formas diferentes de visualizarlo, no voy a ahondar, pero puede ser tan complejo como esto, que esto es el mapa del Internet. Esto sí ya es una red porque hay interacciones, ¿sí? Regresemos al concepto de 6 grados de separación. En el siglo pasado había un profesor de la Universidad de Harvard que se llamaba Stanley Milgram, que buscaba establecer qué tan fácil o qué tan difícil es poder hablar con cualquier persona en Estados Unidos. Entonces lo que hizo es que empaquetó como en muñecas rusas sobres adentro de sobres y le pidió a la gente que lo puso en lugares aleatorios y le pidió que se lo diera en mano a una persona que pensara que pudiera conocerlo a él. Entonces estaba en lugares tan distintos como Montana, California, él vivía en Boston y algunos los dejó en Boston. La mayoría de las personas utilizaron 4 sobres. Quienes más sobres llegaron a utilizar fueron 6 sobres. Incluso hubo personas que se subieron directo a un carro y lo entregaron directamente. El concepto de 6 grados de separación a lo mejor es más fácil. Si ustedes entran en internet pueden hablar de el concepto de cercanía.
A lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero en mis tiempos hubo un actor de Hollywood que todavía trabaja, que se llama Kevin Bacon. Y si entran en internet y buscan el oráculo de Bacon, lo que aparece ahí es establecer cuántos grados hay entre Kevin Bacon y cualquier otro actor de Hollywood. Este es un ejemplo que, por ejemplo, Charles Chaplin actuó en una película que se llama Las personas Picture People Number 3, en donde actuó John Beale, que apareció en la película The Firm, en donde actuó Margot Martindale, quien actuó en la película Royal Santais, en donde actuó Kevin Bacon. Entonces, si lo vemos muy brevemente, son 1, 2, 3 grados de separación. Si ustedes entran en línea y ponen Diego Luna y Alicia Aparicio, Scarlett Johansson, nunca pasan de 6. Siguiendo el ejemplo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil? Por ejemplo, Cintia, para ti es hablar con Diego Luna. ¿Hablar directamente? Ajá. ¿Con cuántas personas tendrías que interactuar para hablar con Diego Luna? Conforme a lo que vimos, pues, con 6. ¿Cuáles serían esas 6? Con un ejemplo muy rápido, tú vas a conocer a Fabiola Franco conoce al director de TV UNAM, el director de TV UNAM conoce a Alejandro González Iñárritu y Alejandro conoce a Diego. 4 grados de separación. Lo mismo ocurre con algún otro actor famoso que se les puede imaginar. Por ejemplo, ¿qué tan difícil para ti es hablar con, ¿quién está de moda ahorita? Con alguno de los actores de Juego de Tronos? O alguno de los Vengadores, con Chris Evans. Literal, Scarlett Johansson. Entonces sí. Pues conocer primero a una persona que tenga interacción con los estudios Marvel, de ahí que conozcan al director Kevin Fink, me parece, y que es el que tiene contacto con Scarlett Johansson. Sí, pero ¿y tú? ¿Y tú? No, pero ¿a quién de tu vida actual conoces? El ejemplo es demostrar que tú estás a no más de 6 grados de separación de cualquier persona. Te doy un ejemplo, tú conoces a Socorro, Socorro conoce a Marcelo y directamente tú conoces a Marcelo. Marcelo conoce a Natalie Portman, dos personas. Estudiaron juntos o estuvieron en su momento o se reúnen alguna vez. Natalie Portman conoce a Chris Evans porque Natalie salió en Los Vengadores, ¿no? 3 grados de separación. Que existe el camino no significa que el camino pueda ser rápidamente transitado. Pero si el camino no existe, no se puede cruzar. Gobernanza digital significa que ustedes hacen el camino y establecen las interacciones y se aseguran que esa carretera que están haciendo pueda ser transitada por ustedes con el menor número de interacciones. ¿Sí? Gobernanza digital de forma práctica significa que el grado de separación entre ustedes y toda su audiencia es de 1, directo. ¿Sí? Bueno, y estos son algunos ejemplos de los grados de separación que hay entre actores, ¿no? Y si pueden ver es chico, grande y se va achicando. Más de 6 grados de separación, 113 personas que además son actores que creo que ya se murieron en aquel entonces. Entren en línea, hagan el ejercicio y verán que nadie está a más de 6 grados de separación de Kevin Bacon. Pero además, lo importante es el internet, las redes, las plataformas digitales permiten esconderte y nadie sabe quién eres, pero entonces no generas lo más importante que buscan ustedes como futuros líderes en gobernanza digital, que es la autenticidad y la reciprocidad, la interacción. Ustedes no buscan una salida de una noche. Ustedes buscan una relación larga y duradera con sus audiencias. ¿Sí? No buscan un proyecto, un evento de una sola vez. Buscan ir generando un portafolio de relaciones que los vuelva líderes en lo que están haciendo. Siguiendo otra vez con la dirección, ¿no? Ya establecimos dónde están los puntos y los caminos. Muy importante, estas son las direcciones. Vamos a entrar muy rápido porque no tenemos mucho tiempo al concepto de redes dirigidas. Estos son teléfonos que espero que ustedes hayan visto en un museo de ciencias o de antigüedades y no en sus casas. Aquí José puede hablar directamente con María, pero María puede hablar con José.
No, porque María puede hablar con Su, pero Su no habla con José y María no habla con José. Muy importante, o sea, existe el camino, pero no existe la dirección. ¿Sí? Entonces, ustedes en el ámbito de gobernanza digital establecen los nodos, establecen los vértices y las direcciones. Tienen que dominar las tres cosas, porque que exista una sola no significa que pueda haber esa interacción. Antes de que empiecen el contenido y antes de llenarlos con libros complejos y pretenciosos, esto es lo más importante, ¿sí? Es que se me cambió la gráfica, pero esta es otra forma de presentar. ¿Se acuerdan los futbolistas? Algunos caminos son más grandes que otros, porque hay relaciones. Aquí Maradona jugó 7 años en el Nápoles, pero solo 1 en el Sevilla. Esta forma visual o gráfica, pueden verlo en los videos o en el tutorial que les mandé, se puede presentar mediante matrices o mediante formas gráficas. Para graficarlo, por el tema del tiempo, yo les recomiendo que utilicen Gephi o Cytoscape, o eventualmente Payek, que es más complicado, pero esta es una forma muy sencilla. No va a tardar mucho, pero este es un gráfico simple, simétrico y binario. Simétrico, porque aquí tenemos esta pequeña red, en donde los colores son nodos y las líneas son vértices. Lo que tienen ahí es en dónde está la relación, de forma tal que el amarillo no interactúa con el amarillo, por eso está el 0. El amarillo tiene una relación con el azul. Por eso, aquí el amarillo y el azul tienen un 1, y el azul y el amarillo tienen un 1. Aquí solo establecemos en dónde está la relación, no está la dirección, ¿sí? Entonces, esa matriz de unos y ceros eventualmente la podemos visualizar. La forma de verlo dirigido es así. Es la misma matriz, pero aquí establecemos las direcciones. Entonces, aquí el amarillo puede hablar con el verde, amarillo con el verde, el 1, pero el verde no puede hablar con el amarillo porque no tiene esa dirección. ¿Sí? Ustedes lo que buscan es ser el nodo que puede hablar con todos, con el que todos pueden hablar y que no hay otro nodo como ustedes. Porque eventualmente ustedes quieren ser monopolistas no de la información, sino del canal de comunicación. ¿Sí? Porque la información, los datos que van a ver en el medio, en el internet, en un mundo tan interconectado, ahí está. Lo que los vuelve interesantes y atractivos es que sepan transitar por los caminos de la información digital. Otra forma aquí, y se acuerdan que habíamos visto también el concepto de ponderación, este es un gráfico dirigido y ponderado en cualquier matriz. Aquí en vez de unos y ceros tenemos los valores reales. ¿Sí? Bueno. Todo esto se aplica, este es el primer gráfico que se estableció, Fabiola va a hablar un poquito más de esto, pero estas son las relaciones en bloques en la campaña del 2004 en Estados Unidos entre republicanos, demócratas e independientes. Esto es, cada nodo es la persona que tiene un blog, de los activistas de esa campaña, y con quienes interactúan. ¿Qué aprendemos o de una forma intuitiva qué podemos ver de esto? ¿Iván? No, Oscar, perdón. ¿Cómo interactúan? Ajá. Bueno, al final de cuentas todos tienen una conexión, solo que algunos están más dispersos. Muchos tienen conexiones, pero ve, los republicanos... ¿Le vas a algún equipo de fútbol? No, no sé. ¿De béisbol? ¿Algún deporte? Boxeo. Boxeo, muy bien. ¿Tienes amigos ajedrecistas? Sí, también. ¿Tienes amigos que hagan gimnasia? Qué difícil. ¿Amigos que hagan rugby? También. Sí. Amigos que sean saxofonistas tenores. Sí. No puede ser. Bueno, qué difícil lo pones. Amigos que hagan esquí de alto impacto, ¿no? Bueno, probablemente tienes muchos más amigos boxeadores que amigos que hagan esquí. ¿Por qué? Porque tú buscas tener interacciones con personas que sean como tú, ¿sí? Si fueras, no sé, fan de algún tipo de ligas o de partidos, o si estás en alguna universidad, seguro tienes muchos amigos de política digital, pero tienes pocos amigos de la UNAM, ¿no? O seguramente tendrás más amigos de política digital que amigos de la UNAM. No porque no te interese tener amigos de la UNAM, sino porque tienes poco espacio de interactuar con ellos. Entonces tú interactúas
con las personas que se parecen a ti. Este concepto de homogeneidad en las redes significa que es más fácil que tú interactúes con alguien que es como tú, que piensa como tú, o que piensas que piensa como tú, a con alguien que no conoces, ¿sí? Por eso, si eres panista, tienes muchos amigos panistas y pocos amigos priistas, morenistas o de lo que sea. Ese es un poco de lo que pasa con los algoritmos de Facebook, ¿no? Que te pone a las personas que van emparejando en cuestión de ideas, pensamientos, gustos, y te rodeas de un montón de personas. Y por eso cuando te aparecen personas que quizá conozcas, son personas con las que tienes cierta relación. Exacto, y ese es el concepto de horda o eventualmente de comunidad. En un extremo, si tú eres vegetariano, vas a tener muchos amigos vegetarianos y pocas personas amantes de las carnes argentinas, por darte un ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, acuérdense, nodos, vértices, redes, interacción en un ecosistema específico, ¿sí? Y, por ejemplo, por eso las comunidades, entre más específicas, más organizadas, ¿sí? Las comunidades, por dar un ejemplo cualquiera, nudistas, son muy organizadas porque son muy pequeñas. Las comunidades, digamos, que hacen esta cosa de aventarse en paracaídas, son muy específicas porque tienes que encontrar amigos que sean cercanos a ti. Entonces, esa cercanía, ustedes en el ámbito de la gobernanza digital no la establecen por la cercanía geográfica, la establecen por la cercanía de intereses, de actividades, de vocaciones y eventualmente de valores. ¿Sí? No nos alcanza el tiempo para hablar de esa parte de valores, pero esta es la forma de visualizar redes. Esto es como algunas empresas donaron a ciertas campañas y cómo está realizada esta interacción y se puede crecer, ¿no? Diferentes ejemplos de visualización. Esto es una red neuronal. También se puede plantear aquí los espacios, los productos de exportación de los países. Diferentes ejemplos. Lo que importa es la visualización es la misma, ¿sí? Con Gephi lo podemos establecer como hay un nodo grandísimo, Barack Obama, que interactúa con un montón de otras personas que también interactúan. ¿Sí? Lo que ustedes quieren ser cuando sean expertos en gobernanza digital, quieren ser uno de estos dos. O quieren ser Barack Obama, o quieren ser el que conozca el mapa. ¿Sí? Ese es el secreto práctico de lo que ustedes van a hacer. Entonces, el concepto de gobernanza digital significa que a ustedes, alguien, su cliente, su amigo, su aliado, les pide transmitir un mensaje a una audiencia específica. Para eso van a tener aliados y van a tener opositores en un ecosistema digital específico. Por eso, ustedes, líderes digitales, al volverse expertos en el ámbito de la gobernanza digital, se vuelven personas vértices en el centro. ¿Sí? Este es el concepto de gobernanza digital que estamos impulsando. Este es el estado actual. Digamos, esto es como sé que tenemos poco tiempo, pero que me parece importante darle esta como introducción teórica al ámbito y ahora vámonos ya, todo súper práctico. Estos son sus elementos de trabajo profesional. Este es el prisma de la comunicación. Vean, en el 2011 al 2018, en menos de 6 años pasamos de 5.3 a más de 5 billones de aparatos digitales a más de un sinnúmero de plataformas, de redes, de mecanismos de comunicación digital. ¿Sí? Skype tiene más de 2 millones de minutos, 2 millones de llamadas por minuto. Hay 800,000 usuarios, archivos subidos a Dropbox. Todos estos son elementos. Ahí están las cuentas, digamos, Facebook y YouTube son como los elefantes en este ámbito, pero hay muchas redes que están creciendo, Snapchat, Instagram, WhatsApp. El secreto es interacción en personas que tengan intereses afines. ¿Sí? Este es el mapa mundial del Internet, esencialmente más de 340 millones en Norteamérica y México está creciendo particularmente de una forma
móvil, ¿sí? El escritorio portátil se murió, la computadora portátil se está muriendo, el teléfono está viviendo. Todo lo que ustedes hagan tiene que ser pensado en un teléfono, en una aplicación digital. Vienen en unos años los lentes y eventualmente en unos 10, 15 años los implantes digitales para que todo sea interactuado y haya interacción. Entonces, el secreto de esto no es tecnología, es el contenido, es la narración. Por eso, en los libros más vendidos y más replicados en la historia de la humanidad, la Biblia, el Corán, el Tao Te Ching, en el Bhagavad Gita, no hay una sola gráfica. Lo que hay son historias. Y el secreto que ustedes van a tener que hacer es cómo utilizar todas esas herramientas técnicas para contar una historia. Una historia que eventualmente sea interesante, relevante y nos podamos sentir identificados para interactuar y participar en ella. ¿Sí? Este es el número de usuarios. Como pueden ver, este es a nivel mundial, ¿verdad? Facebook es el rey. Viene inmediatamente después YouTube, pero miren, estas redes WhatsApp, Facebook Messenger y WeChat no existían hace 3 años. Es tan rápido lo que está creciendo. Y en su momento las redes como Skype, como Twitter, que en su momento pensamos que iban a crecer mucho, no están creciendo tanto en volumen. Pero hay especificidades en redes. Por ejemplo, Twitter es muy importante para líderes de opinión. Facebook es muy importante para celebridades. Entonces vamos a ver una explicación de para qué sirve cada una de estas. Los mensajeros digitales alrededor del mundo, México, WhatsApp. Lo que ustedes hayan pensado hacer, vayan a hacer o se arrepientan o no de hacer, lo primero que tienen que hacer es pensar esto como en WhatsApp. Después esto como en Facebook. Y después esto como en YouTube o en alguna forma de explicación, porque además a los mexicanos nos encantan los tutoriales y los videos. ¿Sí? O sea, si tienes dificultad de cómo abrocharte las agujetas, tutorial. Si quieres cómo ir al cine, tutorial. Si quieres tener una cena romántica, tutorial. ¿Sí? Si quieres saber cómo maquillarte, tutorial. ¿Sí? El proceso de compartir información y conocimiento y sobre todo de generar comunidades mediante tutoriales. ¿Quieres viajar a París? Antes de subirte al avión, tutorial. ¿Sí? A los mexicanos eso nos gusta. Por eso nos gustan las telenovelas. Por eso a los aztecas, a los mayas les gustaban los murales. Porque nos gusta contar historias. Es una cosa genética. Además, creo ya científicamente comprobada en el ADN de los mexicanos. Ustedes cuentan historias en red. Algo hice, pero seguimos, ¿no? Es que... y quiero darles aquí... Exacto, muchas gracias. Las redes sociales utilizadas, Facebook, esto es en México, Facebook, WhatsApp, YouTube. Eventualmente vienen aquí Instagram, Twitter. Los demás, la chiquillería no importa, a menos que sean de un nicho específico. Quiero darles 2 datos más antes de ceder la palabra a Fabiola. Estos son las frecuencias de uso de una encuesta que yo particularmente coordiné el año pasado, en donde es ¿qué utilizas mucho, algo, poco, nada? Y vean, lo más importante es, hasta acá arriba, ¿con quién compartes información? Familiares, o sea, ¿cómo obtienes tu información? Tele abierta, sí, pero después familiares y amigos, y utilizas redes, ¿sí? Esta es quizá la gráfica más importante de cómo utilizamos fuentes de información para tomar decisiones electorales. Sí utilizamos la tele, todavía, pero esencialmente teles por volumen, por calidad, redes sociales, crecientemente Facebook y cada vez más crecientemente WhatsApp y portales. ¿Sí? Las gráficas se las dejamos, así es que pueden darla. ¿Y qué prefieres entre medios tradicionales y redes sociales? Lo más importante es, ¿les parecen confiables los medios masivos todavía? Pero para interacción, vean, mis amigos los utilizan más, redes sociales. Y
la parte de qué les parece imparcial, ya estamos emparejando tele con redes sociales. Entonces, el futuro está en redes sociales, el presente es medios masivos y tele, pero el futuro de ustedes es mixto. ¿Sí? Todavía. Yo quisiera que utilizáramos de forma específica alguna introducción, en este caso de combinar tradicionales y ambas. Y Fabiola. Claro, bueno. Ok, gracias. Deben de tomar también en consideración cuando hagan las estrategias, y ya los platicábamos, las generaciones a las que va dirigido el contenido. No cuentan igual las historias sus papás que ustedes, y tampoco utilizamos los mismos canales de comunicación. Entonces aquí la IAB hizo este estudio del año pasado, que ya está próximo a salir el del 2019, y los baby boomers, que son más grandes que los millennials, utilizan, o sea, vean cuánto hacen de video online. O sea, de verdad hay videos para servir agua de una jarra a un vaso, en online un tutorial. Somos el país que más consume videos. Fuimos el primer país en el que YouTube decidió poner YouTube Music o Premium, porque somos el país que más consume en YouTube. Hay que ver cómo también todavía trabajamos en televisión, y escuchar radio está cambiando a escucharla también a digital. O sea, nosotros no nos compramos una radio, pero sí descargamos las apps a veces de las estaciones de radio para informarnos. Entonces, hay que hacerlo mixto, como bien dice Felipe. Gracias. Pero sobre todo, enfocarnos a quién es nuestro público, ¿vale? La frecuencia aquí, recuerden también, y lo vimos en los videos, hay dos tipos de millennials, los adultos y los jóvenes. Se dividen entre dos. Y la forma en la que consumen contenido también es muy diferente. En este caso, vean cuánto consumen redes sociales, prioritariamente, el 56%, pero aquí empieza a bajar el consumo cuando hablamos de millennials, jóvenes y generación Z. Dejan de consumir redes sociales. Me voy a regresar. Llamadas por internet y música en streaming, en ese orden, se pasó al siguiente, cambia la dinámica y prefieren escuchar música y descargar música. Ya se quedan abajo las llamadas por internet. ¿Sí? Entonces, es bien importante que identifiquen cuáles son sus nichos. Como dijeron, entre mejor esté identificado el nicho, mucho más organizada también será la información y la interacción. Aquí, entonces, vamos a pensar para qué sirve cada red social, y también lo vimos en las clases. Es una idea muy errónea el que tengan una marca o vayan a impulsar una marca y le abran todos los canales de comunicación que se les ocurra. Cada canal de comunicación implica un mantenimiento y generación de contenido. Y generación de contenido específico con historias específicas. En Facebook, y voy a hablar de Facebook, por ejemplo, de manera muy personal, ustedes ven que en Facebook todo el mundo es feliz, ¿no? Y ya fui a tal conferencia y estoy visitando tal lado y ¿no? Y entonces, ese es un tipo de comunidad, pero en Twitter todo el mundo es politólogo, comunicólogo, estadista, y todo el mundo opina, ¿no? Que vamos a crecer al 2%, y si lo multiplicas por 12 va a ser 24, y así, ¿no? Luego, bueno, aquí por ejemplo Google Plus, pues ya se murió, ¿no? YouTube los están utilizando sobre todo los más jóvenes, ya lo vemos, pero en YouTube están todos los tutoriales, y si no, vean al profe Julio, colombiano, que tiene más de 3 millones de seguidores. Javier Santaolalla, que es un físico, tiene 1 millón de seguidores, ¿no? O sea, en nuestra vida pensaríamos que unos profesores de mate y de física tendrían tantos seguidores, ¿no? Instagram, por ejemplo, de manera también personal, ¿qué ven en Instagram? Que todo el mundo, dirían en el argot político actual, es fifí. Un montón de viajes, un montón de comidas pretenciosas, un montón de museos, ¿no? Un montón de visitas y muchas historias. Instagram está cambiando mucho a las historias de video. Algo parecido con Facebook, pero un poco más mesurado, ¿no? Y Pinterest es este tablero en donde hace la competencia con Instagram, pero son cosas mucho más ordenadas, donde van a ir seleccionando sus gustos personales, de si me gusta la arquitectura o solo la comida o solo gatos o solo perros. Y en cambio en Instagram van siguiendo a todos sus amigos, ¿no? Sí hay una diferencia. Entonces piensen bien en qué nicho se quieren colocar y qué tipo de redes son para colocar ese mensaje y contar esa historia. Y luego cómo consume historias el público en cada una de esas redes sociales. Bien, en Facebook aquí pongo una tabla. Más o menos hay que seguir estas reglas que no son universales. Las redes sociales no son una receta de cocina en donde digan,
voy a postear 5 veces, a las 7, a las 9, a las 11, a las 6 y ya, listo, éxito asegurado. Es mucha prueba y error donde tienen que checar mucho sus métricas que aparecen en Facebook y les sugiero que se metan mucho a Facebook Ads, también para ver publicidad. Inviertan 100 pesitos, 200 pesitos y empiecen a practicar y echar a perder. Hay certificaciones de Facebook, es Blueprint, por ejemplo, entonces ahí pueden entrar y empezar a entender cómo está funcionando su público. Entonces aquí como sugerencia, fines de semana tiene la mayor interacción Facebook, por ejemplo, pero también tenemos un horario de pronto Godín, y voy a decir el horario Godín, porque todo el mundo llega a la oficina y se conecta y lo primero que abren, si no lo tienen bloqueado, tal vez la red, abren Facebook, ¿no? Y empiezan a checar todo esto. Lo que hacen son comunidades, discusiones y entorno del consumidor. Ahora con este tema de publicidad y anuncios, ustedes buscaron algo en línea y ya les aparecen los anuncios en Facebook y ya pueden comprar desde Facebook. Y próximamente, entre Facebook y WhatsApp, que como saben, están por la misma compañía, hacer hasta transferencias de dinero, ¿no? Retiros de dinero. Twitter es este círculo rojo, noticias, discusiones, moda y política y ciencia y tecnología, como platicamos. Los horarios aquí son diferentes y también sábado y domingo, ¿no? Lo que hemos hecho también es una cuestión transmedia y crossmedia. Ustedes están viendo una serie y están tuiteando. Si están viendo Juego de Tronos en la noche, se meten y ya es trending topic y están viendo los memes conforme va saliendo la serie. Lo mismo pasó cuando salió la de Luis Miguel en Netflix y muchas tendencias. Ajá. Estas dos redes son bien importantes. Acuérdense, Facebook, el concepto es lo que quieres compartirle a tus amigos para quedar bien. O sea, lo mejor de ti para tus amigos. El concepto es un anuario digital, originalmente. Twitter es lo que quieres que otras personas sepan en tanto que tú quieres demostrar un liderazgo o un conocimiento específico, ¿sí? Entonces Facebook es cantidad en cierta forma y Twitter es calidad del mensaje. Exacto. Entonces aquí días, pues los laborales, ¿no? Porque pensemos que hablamos de las discusiones, de las noticias y hoy en el país tenemos las mañaneras y eso implica que después de que termina el presidente de decir todo esto, tenemos 2 o 3 horas más de todos los temas que dio en la agenda. Entonces, por eso los mejores días son entre semana y luego los fines de semana uno no quiere saber de política hasta el día siguiente, ¿no? Lo siguiente es YouTube. Los mejores horarios, y vean, muchos youtubers cargan su contenido jueves y viernes, sobre todo si el contenido tiene que ver qué visitar o chistes y demás. Los van a meter a jueves y viernes. Muchos de los espectadores, inclusive lo ven sábado y domingo. Yo, por ejemplo, soy culpable de eso. Me llega la notificación, por ejemplo, a mí me gustan mucho los cómics, entonces sigo canales de cómics. Entre semana me es muy difícil. Tendría que dejar de hacer mis cosas del trabajo para ponerme a ver esas cosas. Pero el sábado que tengo más tiempo, me estoy desayunando y entonces empiezo a ver todo esto. Entonces, por eso es que liberan jueves y viernes para que te llegue la notificación. Y como no han pasado más de 48 horas en mi imaginario, recuerdo que tengo algo pendiente que ver y me voy a sábado y domingo, que aparte son los días en donde uno pasa el catálogo de Netflix, de Amazon Prime y dices, híjole, no encuentro qué ver, pues me voy a meter a ver YouTube, a ver qué hay. Y tienes tus recordatorios de que no has visto ciertos canales a los que te suscribiste, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante. ¿Y qué es lo más consumido? Bueno, música y películas, tutoriales, cosméticos y humor, ¿no? Ahí tienen los viejísimos ya, Wherever Tomorrow, Yuya, ¿no? Yo no sé cuándo cumplan 40, pero bueno, pues sí. Es como ver a nuestros papás dando un tutorial, ¿no? Entonces, quién sabe qué tan agradable sea. Y estos son el tema de Instagram, ¿no? Fotografías, moda, objetos, comida, collage de memorias, lugares, ¿no? Y obviamente el peor día es el domingo porque todo el mundo está viajando para tomar fotos y luego publicarlas entre semana de este fin de semana me fui a tal lado. Entonces, tomen mucho en cuenta esto y también los horarios. ¿Qué es lo primero que hacen al despertarse? Checar el celular. Y dependiendo de los hábitos, checarán tal vez primero Facebook, luego WhatsApp, vieron el chat de la familia y luego ya cuando se hartaron empiezan a checar las demás redes sociales. Seguramente Instagram es en tercer lugar o en segundo lugar y luego se meterán a ver Twitter, YouTube y así sucesivamente. Piensen que de esa manera, como ustedes son usuarios, los que los van a escuchar y los que quieren que los escuchen, así también trabajan. YouTube e Instagram son experiencias que aprendes o interactúas de forma visual. YouTube es como una especie de corto, como una especie de comercial, en donde aprendes un infomercial, en donde puedes interactuar o conocer.
E Instagram es la postal que le quieres compartir a tus amigos para que te envidien. Y en el caso de LinkedIn, es súper importante que ustedes piensen que si son los community managers o estrategias digitales, vamos a suponer, de Fonda La Conchita, que tiene 100 personas a la semana, no van a abrir esta red que es profesional. Pero si ustedes son de Starbucks, Alsea, McDonald's, pues naturalmente sí, porque necesitan una referencia de que la gente trabaja en esta gran empresa transnacional, multinacional. Igual algunas ONGs, algunas secretarías dimensionen el espectro y si no van a publicar vacantes, pues no hay una razón de ser para que tengan un perfil profesional de una empresa, pero el perfil profesional de uno siempre tiene que estar ahí y algunas certificaciones se vinculan con esta cuenta. Entonces, si yo publico una vacante y los quiero contratar a ustedes, me voy a meter primero a este perfil y voy a ver cuántas certificaciones tienen, porque se pueden enlazar. Google hace eso con las certificaciones de Google AdWords, se enlaza con esta red social y entonces, pues yo como reclutadora de recursos humanos me siento tranquila que efectivamente tienen una certificación. Y este bonito cuadro a mí me gusta mucho porque es la forma en la que deben de interactuar todos los elementos que vimos durante el curso. Entonces, aliados estratégicos, crecimiento de audiencias y publicidad digital, junto con los medios propios, tenemos que consolidarlos en relaciones públicas digitales. ¿Quiénes son nuestros aliados? Responden a las preguntas estratégicas que venían en los casos prácticos. El crecimiento de impacto, no solamente crecimiento de seguidores, crecimiento de impacto, que es muy diferente. Y eso nos convierte en ser trending topics, influencers o los dueños del canal de comunicación más que de la información, ¿vale? Y aquí están las recomendaciones de cómo tener aliados estratégicos, cómo tener medios propios y publicidad digital. No me voy a detener porque está en el curso y tenemos poco tiempo. Y recordar esta interacción que tenemos en la gobernanza digital. Pues esta es una definición más académica de lo que es gobernanza, pero esencialmente gobernanza digital es que ustedes son los arquitectos de la complejidad. Y complejidad significa comunicación, significa la narrativa, significa el uso de la tecnología y sobre todo significa la creación de la red y la posibilidad de el tránsito a través de la red, ¿sí? Entonces tenemos dos casos que hemos visto en el curso y esos dos casos son esencialmente, me parece, dos casos disruptivos y paradigmáticos. El caso de Netflix y el caso de un líder de comunicación digital. Tristemente tengo la edad para saber qué es Blockbuster. Más allá de que hayan visto alguna película viejita y que vean que había algo, un espacio en donde ibas y sacabas películas y llevabas a tu casa. Tristemente tengo la edad a que cuando yo hice la maestría me llegaban las películas en sobres y los regresaba. Entonces el primer impacto fue cuando yo me suscribí a Netflix, es que me llegaban DVDs en un sobre y luego yo los regresaba, ¿sí? Y el concepto fue extraordinariamente disruptivo. La palabra dominguera del día de hoy es disruptivo. Quiere decir disruptivo, algo que transforma de una forma creativa un mercado, un entorno, una industria, una forma de vida, ¿sí? Schumpeter, que fue, digamos, el economista del capitalismo y que inventó el concepto de ciclo económico, también inventó el concepto de creación destructiva, de creative destructions, o esa idea de que para que algo nuevo crezca, tiene que desaparecer lo viejo. Entonces, la forma del avance tecnológico, la forma del avance, es esencialmente el resultado de un proceso doloroso que implica la desaparición de algo. ¿Cuántos talleres de automóviles conocen ustedes? Seguramente más de uno. ¿Cuántos herreros que hacen herraduras para caballos conocen ustedes? Probablemente ninguno. Y en 10 años tampoco van a conocer a muchos mecánicos. Van a conocer eléctricos automotrices porque los carros se van a volver eléctricos, ¿sí? Entonces, ese proceso de creación disruptiva es cuando algo se transforma y es reemplazado. Entonces, el caso 1, Netflix.
Bueno, pues esto es una tienda, vean, de entrada, ni siquiera está bonito la entrada, tienes que empujar y está generando en un factor. El concepto de Blockbuster, ¿cuál es el concepto central? Tú vas, sacas una película y la regresas. El concepto de Blockbuster eventualmente estaba destinado al fracaso porque uno, reconoce que necesitabas personas que querían gastar poco, o sea, no querían comprar la película, que solo, digamos, eran un poco mezquinos porque no querían gastar en el cine en su momento y no tenían nada que hacer el fin de semana. Y entonces el concepto estaba basado en la idea de la desconfianza, ¿sí? Netflix empieza y parte del valor fundamental en Netflix, que es la confianza. Te mandan las películas y esperan que te las regresen. Si no las regresabas, ¿qué pasaba? Nada. Si no regresabas la película aquí, ¿qué pasaba? Te multaban. ¿Qué pasaba con Netflix si no las regresabas? No te daban otra. No puedes ver una película 25 veces. Ni Juego de Tronos, ni los Avengers, ni las películas, ni The West Wing, que son de las que a mí me gustan. Bueno, vean además, muy importante, esto ha cambiado. Ninguna empresa ya es permanente y en comunicación digital, en realidad lo que nosotros abrazamos es una estrategia evolutiva. No digo flexible, digo evolutiva. Lo que funciona hoy va a evolucionar mañana. Pero las preguntas estratégicas que me parece importante, que siempre debemos de tener como de periodistas de investigación es qué, por qué, para qué, cómo, quiénes, para quién, con quiénes, cuándo, cuánto y sobre todo con qué fin. Yo incluiría en el ámbito de gobernanza digital esta última pregunta. ¿En qué red? ¿En qué plataforma? ¿Sí? Todos ustedes, líderes en comunicación y en gobernanza digital, buscan establecer una agenda. Para eso tienen un montón de herramientas. En su caja de herramientas está todo el prisma de la comunicación. De forma tal que ustedes lo que tienen que hacer es, entendiendo la necesidad de su cliente o del mensaje que quieran compartir, seleccionar en función de los segmentos o de los públicos específicos que quieran hacer la mejor forma, en donde la mejor forma de compartirlos es seleccionar red y o plataforma y a partir de ahí seleccionar contenido. El concepto del disruptivo, este es el concepto de Christensen, es aquello que conduce a la aparición de productos y servicios que utilizan una estrategia sostenible evolutiva para competir con una tecnología dominante y la destrozan. ¿Sí? Ustedes creo que tienen la edad suficiente como para que en su infancia a lo mejor usaron Netscape. Eso se acabó. Cuando ustedes visitan a sus abuelitos, seguramente tienen un librero bien bonito en donde tienen una cosa que se llama enciclopedia. Hoy tienen un teléfono y en donde está Wikipedia, en donde tienen 20 enciclopedias. Y sus abuelitos no usan Wikipedia, pero ustedes sí. Entonces tienen que encontrar la forma de comunicarlo, ¿sí? Entonces, Kaushik dice que solo podemos tomar decisiones acertadas si sabemos cómo necesitar interpretar los datos. Miren, la diferencia en esto es que el universo está compuesto de materia y de energía y de información. Ustedes gobiernan la forma en cómo transforman la información, en cómo la presentan, en cómo la transmiten y en cómo la eventualmente evolucionan para a partir del manejo de la información que ustedes estén dando, poder impulsar su mensaje. Razón por la cual es fundamental tener indicadores. Bueno, estos son algunos de los datos de plataformas de streaming. 59% de crecimiento Netflix, crecimiento en el 2006, o sea, esta es la penetración. Pero vean, en menos de un año, cuando entró, este es el concepto de lo disruptivo. Netflix va dejando a los demás atrás y varios son los que van entrando. Netflix no te comparte videos, te comparte contenido. No es que tenga un montón de películas para que veas, porque además te aburres. Ninguno de ustedes, o sea, pasan horas y horas viendo videos, pero pasan minutos o segundos seleccionando qué ver. No se pasan horas y horas en el menú. Buscan encontrar rápidamente. Lo que Netflix te vende es el algoritmo que te selecciona lo que tú quieres ver. Ese es el contenido y ese es el secreto de Netflix. Bueno,
Y también te permite tener engagement, y esta es la estrategia de redes sociales de Netflix. Es, digamos, muy abierta, te permite tener listening, te escucha y genera engagement. Esto es una cosa que pasó en abril, ¿no? Pregúntale al Netflix para cuándo se estrena la temporada 2 de Dark. Que a mí no me dice nada. Pero a quienes sí siguen Dark, les dice todo. Y aquí, por ejemplo, lo que es importante es que ustedes vean cómo en un espacio que es de oportunidad, donde lo único que ponemos es de, pues me gusta el atún y vivo en Puebla, ¿no? Aquí lo utilizan para promocionar una de sus grandes series de producción, además del tipo de mensajes que utilizan. Se dan cuenta, un montón de emoticones. Es que eso se ha comprobado que cada vez que utilizan en los mensajes emoticones en lugar de puro texto puede aumentar el rendimiento hasta en un 30%. Entonces es súper importante ese dato. Y luego cómo interactúa con sus públicos. ¿Ya han visto cómo contesta los mensajes en Facebook Netflix? En el siguiente está. Ahí está. Este es Canadá, por ejemplo, y vean una estrategia alineada. Es escribe fulanita y contesta Netflix. Escribe, contesta, escribe, contesta. Y estamos hablando de más de 57 millones de usuarios. ¿Quieres la siguiente? Lo cual significa que tienes personas impulsando reales un mensaje específico, en este caso una marca, y el mensaje que te quiere impulsar Netflix es, te conocen y les importas. Y no solo les importas, te escuchan. Y porque les importas y te escuchan, buscan darte contenido específico para ti. Y eso te genera lealtad. Y eso hace que no andes pasándote a Amazon Prime y otras cosas, ¿no? Entonces, el objetivo de la provisión es generar atención, interés, deseo, acción, generar una comunidad. Ustedes son creadores de comunidades. Si solo comparten un mensaje, están haciendo la tercera parte de su chamba. Comparten un mensaje, establecen la red y crean una comunidad con la cual ustedes quieren quedarse. Gobernanza digital significa la arquitectura de la comunidad. ¿Sí? Bueno, esto es otro ejemplo de cuando subes todos los diálogos de la película. Y además eres hasta divertido, ¿no? Hasta cuando se equivocan son divertidos. Se cayó la plataforma y dice, peor me caí, estoy chiquito. Tuvo un engagement de más de 27,000 likes, o en este caso retweets. Y esto tiene mucho que ver con ¿qué pasa con HBO, con Juego de Tronos? Se cae constantemente esta mala imagen. ¿Cuándo han visto un comunicado por parte de HBO para hacer sentir bien a sus usuarios? Por eso es que la gente solo contrata a HBO para ver esa serie y después se desconecta, y son datos estadísticos que están en la red. Y en cambio Netflix tiene una audiencia mucho más cautiva. Y si ustedes han checado las actualizaciones de la plataforma, ahora ya se ve una forma como de Instagram, en donde pueden ver los trailers de las series que son originales en formato de historia. ¿Okay? Entonces evolucionan. Son estrategias bien diferentes. HBO tiene una estrategia centrada en un superjugador, Juego de Tronos. Netflix tiene una estrategia centrada en muchos jugadores aceptables. Si esto fuera fútbol, sería la Juventus con Cristiano Ronaldo, HBO, donde nada más lo basan en ellos. Y en cambio, Netflix sería el Barcelona, donde no todos tienen que ser estrellas, pero logran jugar en conjunto. Entonces la estrategia de comunicación digital pasa, como lo vimos en las otras sesiones, por el diagnóstico, el diseño, el análisis FODA y las posibles soluciones. Esto ya lo vieron, entonces me voy rápido. Y esa estrategia específica nos permite competir. Habíamos visto HBO Go o HBO Now contra Hulu, contra Amazon Prime, contra Netflix. Curiosamente, aunque están en lo mismo, sus estrategias son diferentes. Usan streaming. En Netflix el streaming lo es todo. En Amazon el streaming es complementario. Amazon lo que quiere es ser la tienda de todo, the everything store. Entonces, igual te vende libros, que te vende una pluma, igual te vende un morral. El problema con Amazon es que Amazon te vende cosas, no te vende experiencias. El día que empieza a venderte viajes o empieza a venderte, incluso vuelos, sí se vuelve la tienda del todo. Hulu y demás y HBO son streamings
que comparten su contenido que pasan por tele tradicional. ¿Sí? Así de viejas están que están apostándole al cable. En realidad la apuesta de ellos es de contenido, ¿sí? Pero eso solo funciona cuando tengas un contenido igualmente bueno, ¿no? Y el contenido no solamente es hacia el futuro, a veces el contenido es hacia atrás, ¿no? Netflix, cuando sacaron Friends de Netflix, tuvieron que recapacitar porque entonces la mitad de los miembros de la comunidad de Netflix se quejaron. Y Friends es una serie tan viejita como que yo recuerdo haberla visto en la universidad. Y se sigue viendo. Entonces, esta es la estrategia global de Netflix. ¿Por qué está funcionando Netflix? Porque es contenido, ¿sí? Y los catálogos están diferenciados por países. Eso significa que no es una plataforma que te ofrezca todo al mismo tiempo. Busca entender las necesidades individuales, ¿no? Y eventualmente, como le pasó a los periódicos, tienen que encontrar un mecanismo para capitalizarlo. Eso me parece importante para ustedes. El último elemento es, no solo tienen que ser grandes comunicadores y controlar el ámbito de gobernanza digital, sino tienen que encontrar un mecanismo de encontrar los indicadores correctos para que sus acciones sean rentables y capitalizables para ustedes y o para sus clientes. Ustedes tienen que encontrar la forma de hacerles ver a sus empleadores, a sus empresas, en donde estén trabajando, que el dinero que les dan ustedes y cuando ustedes llegan y les dicen, dame dinero para publicidad, tiene algún tipo de retorno. Y ese retorno no es solo tengo muchos seguidores o es tengo mucho engagement, es estas personas algo compraron. ¿Sí? Pues si no, no tiene sentido. Por tanto, ¿qué proponemos? Bueno, para irlo creciendo en Netflix es a lo mejor la interacción. ¿Qué les falta? Probablemente en el futuro videollamadas o uso de teléfonos, ¿no? Netflix ya tiene una serie en donde tú puedes escoger qué pasa, no solo para escoger el final, sino para escoger el desarrollo de la serie, ¿no? Esta serie de Black Mirror que grabaron cientos de veces con diferentes escenas y tú vas escogiendo. Es un piloto, pero a lo mejor es el posible futuro en donde el futuro es la televisión o el contenido en streaming individualizado a tus preferencias. Otra vez, como lo ponemos, eso se los dejo y veamos el caso de Andrés. Okay. Bueno, y justo en el clic, gracias. Justo el caso de Netflix, hay que pensar que tiene que evolucionar hacia dar más interacción con las personas, ¿no? Imaginen que existiera un Netflix Live, que es como resolvemos el caso, ¿no? Donde, ¿qué pasa si ustedes ven una serie sin su pareja o sin su amigo y van casi al mismo y se adelantan 2 o 3 capítulos? No, deslealtad total. ¿Cómo te adelantaste? No me lo spoilees. O sea, es un drama, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes se pueden conectar y mientras ven la película pueden estar en la misma plataforma viendo a esa persona y irla comentando, ¿no? Y es que nos pasa en el cine, o sea, estás con alguien y le dices, oye, ¿qué pasó? Pero ya viste, se va a morir. O sea, de alguna manera, aunque lo decimos bajito, pero es esa interacción que queremos tener. Por eso es que no nos gusta ir al cine solos, porque sí queremos tener interacción con una persona y compartir ese sentimiento que tenemos. Ya vieron ahora con los Avengers, todo el mundo lloró, o mucha gente lloró, o algunos lloraron, y es que cuando se murió, uno se murió, y luego tal, o sea, eso es lo que tienen que compartir, sentimientos, experiencias. Y aquí hay una pregunta, por ejemplo, que decían, ¿cómo hacer en política disruptivo? ¿No? Es un tema súper difícil. Ahorita les voy a dar unos datos, pero de entrada, ¿cuántos tweets, por ejemplo, saben que se subieron a la campaña los candidatos? Vamos a pasar un poquito más adelante porque esto ya lo vimos. ¿Ustedes saben cuántos tweets emitieron los candidatos presidenciales? ¿No? Bueno. Hubieron, en general, todo el público, más de 32 millones de tweets. Ellos publicaron en conjunto 2.200 aproximadamente. Y el señor presidente publicó cerca de 138 tweets. Más de 1,000, el señor Bronco. ¿Y quién ganó las elecciones? Ya vieron cómo dirigir lo que veíamos al principio de cómo hacer los canales de comunicación. Si yo nada más voy y empujo el mensaje y lo dejo ahí, pero no tengo comunidad, no sirve de nada. ¿Saben cuántos retweets o likes tenía el Bronco por cada tweet?
no más de 20, 25, a lo mucho 200, ya así en un momento que le mochen la mano, ¿no? Cuando fue lo más famoso. ¿Saben cuántos mensajes o comentarios tenía Andrés Manuel por tweet en promedio? Cerca de 3,000. Él tenía interacción con la comunidad. Entonces, esa es la diferencia que hay que tenemos que tener. Entonces, para gobernanza ¿cuál sería la estrategia de gobernanza digital que aplicarías en el gobierno federal? Fue el segundo caso que dejamos práctico, porque estamos pensando que tiene altos índices de aprobación, pero también tiene una alta exposición mediática todos los días, y salen muchas cosas en redes sociales, y las redes sociales te exponen constantemente. Un error te marca, y si no, pregúntenle al productor, por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia. Hizo chistes respecto a la pedofilia, si no me equivoco, y le quitaron la producción de la tercera parte de esa película. Después de que toda la comunidad dijo, es que fue un chiste y demás, pero Disney, políticamente correcto, dijo, no podemos vincularnos con este personaje, nuestra marca que es infantil. Entonces, pensemos que un error en digital tiene repercusiones muy fuertes, aún y cuando ya haya pasado. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, ¿cuál es la principal fuente de información de los mexicanos en los procesos electorales? Fue una encuesta que realizamos por parte en la UNAM y sigue siendo la televisión. Así se informa a la gente para tomar decisiones. Por eso los debates siguen siendo por televisión, por eso es que siguen siendo mesas de análisis. Y ustedes veían que los candidatos iban a todos los programas de televisión, pero no iban con todos los youtubers, por ejemplo, ¿no? O sea, solamente se juntaron con algunos y algunos candidatos. Empiezas en la tele e interactúas en redes. Exactamente. Entonces, hashtag primero noticias, vamos a suponer, cuando estaba Lore de Mole, y entonces, pero estaba el momento en la televisión y la conversación en redes sociales. Esto lo dijo Andrés Manuel en el 2008. Les pido a ustedes, mis amigos, las benditas redes sociales, que me ayuden a difundirlo porque tenemos poco tiempo. O sea, él apoyándose en esta comunidad. ¿Qué pasa hoy que está del otro lado? Que ya no es oposición, que ahora es gobierno y que ahora tiene que posicionar otro tipo de mensaje. Hacemos un llamado respetuoso que comercializan redes sociales para que hagan un mecanismo sin censura de la contratación de bots que se hacen en los contratos. O sea, ese es un tema de que, y estas cosas la gente las recuerda, ¿no? Y más en digital, porque tenemos screenshots, y es de te equivocaste, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tiene actualmente el gobierno federal, y esta es la forma en la que están interactuando el gobierno el Senado de la República. Estos los senadores de Morena, estos son del PAN, estos son del PRI, y así los de los demás partidos políticos. Y ven aquí, los del PAN tienen amigos, entre amigos, sí. Los del PRI, los del Verde, bueno, los del PRI ya son poquitos, y los del Verde, y los de Morena no tienen amigos ni entre sí mismos. ¿Sí? Es el tipo de la dinámica que vas estableciendo. Esto es una foto, pero toda red es un mecanismo vivo. Esta red seguro está cambiando día a día. ¿Sí? La labor de ustedes es conocer la red y definirle una dirección. Eso es gobernanza digital. Cuando ustedes piden como estrategas tal vez de política que haya un voto útil, ¿no? Y que digan, bueno, tu candidato no va a ganar, pues que se suma el de nosotros, pero vean cómo nos comunicamos. Pura gente de Morena con gente de Morena y no hay gente de Morena o difícilmente comunicándose con gente del PAN y los del PAN con los del PAN. Y solamente hay esta parte, pero no transitan. Entonces es bien difícil convencer a la otra persona que tenga interacción con nosotros y que se convenza de nuestras propuestas de campaña y demás. Entonces es bien importante que ubiquemos cómo pasar este nudo que existe aquí. No estamos haciendo interacción con la gente que tal vez también nos pueda interesar. ¿O cuál es el valor de este nodo que está aquí solito y no tiene a nadie? Así como que no tiene amigos. ¿Y cuál es el valor de este? Que vean, tiene ligas hacia el azul, al verde, al rojo. ¿Quién quieren ser ustedes? Bien, y los que están más cercanos al centro, vean los nombres que son. Por ejemplo, Patricia Mercado. Es una mujer que opina de todo, se mete a todo, le discute a todo mundo, ¿no? Ricardo Monreal, está aquí cerquita. Tenemos a Osorio Chong, ¿no? Madero. Entonces, sí quiero que se den cuenta cómo inclusive ser líderes en offline también los puede volver líderes en online. Ajá. Esta es la interacción que se tiene respecto al presidente. Aquí están otra vez los
los senadores, pero vean cómo él baja la información y ellos se dedican a diversificarla. Son las redes justo de interacción que se tienen que priorizar. Esto es cuando decimos con quiénes son tus líderes, tus aliados, estos son. ¿Se acuerdan cuando vimos la gráfica de dirección? Todos siguen a Andrés, pero Andrés no lo sigue. Y de hecho, váyanse a ver cuántas personas sigue la cuenta de Andrés Manuel, por ejemplo. Y no solamente de él, de cualquier político. O sea, ustedes no lo siguen ningún político, o es súper raro. O sea, 1, 2. Ustedes tal vez sigan a 300, 400 políticos, pero de ellos tal vez 1 o 2, o sea, muy contados. Entonces, ese es otro problema de la comunicación, sobre todo en Twitter. Todo el mundo quiere ir y dejar el mensaje, pero nadie quiere escuchar. Y entonces no podemos penetrar con las historias. Lo de la esfera pública, si quieres comentarlo, ok. Lo de la esfera pública es central, es importante ver cómo hacemos la interacción, sobre todo también de la opinión pública, cómo se interactúa. Ay, no se alcanza a ver. Y pensar en las esferas públicas periféricas, todos los medios que están alrededor, todos los actores que influyen en el contexto de la opinión pública. Siguiendo ese concepto, no solo son nodos, son las esferas, y ustedes no solo escogen y moldean el nodo, la red, la dirección, sino el tamaño y, muy importante, el ritmo de crecimiento. Entonces, como lo dijimos en un principio, el éxito no está en la tecnología, está en ser auténticos, relevancia en la comunicación, seguidores e involucrados. Tampoco se trata de que se vuelvan sociólogos digitales. De lo que se trata es de que ustedes sean líderes en la comunicación digital, forjadores de agenda y, por tanto, creadores de un mecanismo específico de gobernanza digital. Ahora, para responder a la pregunta de cómo seríamos disruptivos, ¿qué es algo que no hacen habitualmente a los políticos? Preguntarnos realmente cómo estamos, por ejemplo. Es una idea que tengo en ese momento. ¿Qué generalmente hacen? Estas son las propuestas porque yo digo que yo conozco a el estado de Puebla, porque soy poblano o porque he vivido años aquí en Puebla y yo digo que esto es lo que necesita el estado de Puebla. ¿Cuándo se han dedicado tal vez a preguntarles o a escuchar tal cual las redes sociales y ni siquiera lo siguen? ¿Qué pasaría si un político empieza entonces a responderle a la sociedad antes de ser candidato? Las elecciones no se ganan en 2 meses ni en una semana, se vienen trabajando desde mucho tiempo antes. Y si no se generan estos vínculos en la sociedad, difícilmente permean los mensajes en digital. Por eso es que de pronto ven políticos que de pronto entran a su cuenta, o sea, se enteran que mañana es candidato, ni lo conocíamos. Mañana es candidato y de pronto tiene 23,000 seguidores en Twitter y todo así de, pero pues si en Puebla nomás vamos a votar como, no sé, o sea, 5,000, ¿no? Vamos a suponer. Entonces te quedas, pues claro, compró bots. Vean la interacción que tienen sus tweets, 0, 2 likes, no tiene repercusión. Y recuerden que seguidores y likes no se traducen en votos. Eso es muy importante. Y en esta dinámica de volver al origen nietzscheana es otra vez, como dice Aristóteles, ¿cuál es tu ethos? ¿Cuál es tu esencia? ¿Y qué elementos utilizas para transmitir argumentos lógicos, tu logos, y argumentos emotivos, tu patos? En elementos emotivos podemos primero entender cómo seleccionamos y enfatizamos los mensajes. En estas gráficas que pensamos por personalidad, hay gente que es más abierta a experiencia y hay gente que es más extrovertida. Y las redes sociales, si ustedes hacen el listening correcto y los analytics indicados, van a poder detectar tal vez no solamente qué red social utilizan mejor los poblanos, porque no es lo mismo, inclusive, cómo utilizan redes sociales los de Ciudad de México, que tenemos un chorro de museos, a los de Yucatán, que tal vez nada más tienen 2 o 3 museos. Seguramente en Ciudad de México utilizamos más Instagram, porque andamos presumiendo todas nuestras visitas. Pero seguramente en Yucatán utilizarán más Twitter, vamos a suponerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar, seccionar y enfatizar en esos mensajes. El filtro informativo, no es que porque toda la campaña la voy a comunicar, ¿qué quiero los puntos específicos? Es decir, si en Facebook están los papás de todos y los abuelitos de todos, los mensajes de mi campaña tendrían que ir dirigidos a esas personas en Facebook. Pero temas de políticas de la juventud o de educación tendrían que ir en Instagram, porque ahí están los chavos, ¿no? Entonces, eso es lo que importa y los estímulos que influyen. Videos,
hablar de temas de tendencia, así o de coyuntura, eso es súper importante porque recuerden que hay un spam de 3 segundos para capturar en un video. Entonces, si ustedes me hablen con un intro de un logo institucional, ni se van a detener a verlo. Pero, ¿qué pasaba con Badaboom? ¿Ustedes vieron los videos de Badaboom de los infieles? Ustedes se detenían porque lo primero que parecían unos trancazos que le soltaba a la chava al cuate que lo está engañando. Tienen que ser así de impactantes los mensajes. Esto ya lo vimos en clase, que te decía segmentar las audiencias, saber con quién se habla, tener claro el nicho, a quién se dirige el segmento y utilizar las plataformas por segmento que está en las presentaciones. Las buenas prácticas digitales entonces van a ser súper importantes cuando ustedes sean estrategas digitales de una campaña o de un gobierno federal. De entrada un cronograma y pensar en 3 grandes momentos seguramente. Tal vez podemos seccionar el sexenio en 3 partes, 2 años, 2 años, años, considerando que hay elecciones intermedias, por ejemplo. El GAN de actividades, que es mucho más específico que un cronograma. Por ejemplo, un cronograma son grandes metas, cómo desempeño y desagrego esas grandes metas en pequeñas actividades. Ustedes tienen la gran meta de titularse de la licenciatura o de la maestría o del doctorado. ¿En qué fecha? En el 2020 vamos a suponer. ¿Cómo hago para llegar a eso? De entrada, me inscribo. Segundo, presento mis tareas, estudio para mis exámenes, presento papeles, hago servicio social, tesis, y así sí complemento una de las tareas principales. Segunda tarea del cronograma, ser profesor en no sé dónde, y así sucesivamente, ¿vale? Después tenemos una agenda temática. ¿Por qué canal vamos a dirigirlo? Les pusimos este ejemplo, por ejemplo, para Universo, Museo de la Luz, revista como ves de GDC y Ciencia UNAM, de donde yo soy estratega digital. Universo y Museo de la Luz son museos, está muy fácil. Deberíamos ir todo por Instagram y Facebook. Twitter no mucho, ¿no? Pero revista como ves de GDC y Ciencia UNAM también son diferentes. Revista como ves, ¿por dónde deberíamos de estar? Pues los artículos y los experimentos que presentamos ahí deberían de estar en YouTube haciendo tutoriales al estilo del Mundo de Big Man, que fueron un hitazo en los 90 y que hoy sigue siendo todavía como esto vintage o retro que llama mucho la atención. DGD y Ciencia UNAM son súper institucionales, es para el personal interno de la UNAM. Ahí sí, Facebook y Twitter. Pero Instagram, ¿qué? O sea, le saco una foto a un memorándum, por ejemplo. O sea, por eso es que les decía, ¿en qué parte van a estar? ¿Qué meses? Es importante porque las coyunturas cambian por mes. En diciembre, pues todo el mundo anda en las compras y todos somos felices y vamos a la casa de la suegra a pasar la Navidad. Pero en enero tenemos una resaca monetaria y en febrero, marzo y abril se vienen un montón de puentes, ¿no? En julio y junio son vacaciones de verano. Todas esas fechas, tenerlas súper contempladas, más las fechas que ustedes tengan en la agenda política, ¿no? Cambio de legislatura, elecciones intermedias, la presentación de una ley, la discusión y su aprobación en el Estado de Puebla, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La parrilla de contenidos, entonces ahora sí, ¿qué contenido multimedia va por cada red social? ¿A quiénes van a robar? ¿Quiénes van a etiquetar? ¿Y qué hashtag van a utilizar? Detalle, no más de 3 hashtags en Twitter, dicho por la propia gente de Twitter Latinoamérica, con quien ya tuvimos ahí unos cursillos. Y eso tiene que ser en cada una de las cuentas. Es qué contenido multimedia, por qué red social y a quiénes voy a robar con qué hashtag. Los copies del arte y los copies del post son complementarios. ¿Ustedes siguen el de forma? Lo primero que leen es el cintillo seguramente de la noticia y luego se regresan a leer el copy. Su mirada hace esto, leen aquí abajo y luego arriba. Porque de entrada la tipografía es más grande, entonces les llama la atención. Y se ríen cuando ven el copy del post. Entonces, ese tipo de cosas van aquí, ¿vale? Este es un proceso que nosotros realizamos para reducir los errores. ¿Cuántas veces no ven faltas de ortografía, contenido que no se ve, todo esto? Entonces, el proceso empieza con la creación de contenido. El community manager no tiene por qué ser experto en creación de contenido. Yo, por ejemplo, estudié ciencia política y si me dedico a las redes sociales del Instituto de Física, ¿qué voy a saber de física? Nada, ¿no? O si ustedes son comunicólogos, necesitan un politólogo o un administrador público, dependiendo del caso, por ejemplo. Entonces, creación de contenido lo tiene que ser la persona experta, alguien que revise el contenido
y después aprobación del mismo, para que no salgamos con tweets desafortunados como el de Crush. ¿Se acuerdan del chocolate Crush? Les dieron Crush a los de Ayotzinapa porque nadie lo revisó y esa fue una crisis, o sea, monumental para la marca. Después, diseño del contenido y revisar una vez más que el contenido esté bien optimizado. No exceso de texto, no más del 30% del texto en el formato digital y que no vaya a haber errores ortográficos una vez más, porque los diseñadores a veces no copian y pegan, transcriben. Y ellos pues no necesariamente tienen todas estas capacidades de pronto bien optimizadas y pasa por el bobo de algún director, de algún comité, dependiendo de cómo lo estructuren, para que al final se publique en redes sociales y tenga una medición de impacto y seguimiento en las redes. ¿Vale? Entonces, si ustedes siguen este proceso, difícilmente se va a equivocar y lo hemos comprobado que reducimos el margen de error solo al 2%. En un año hemos publicado alrededor de unos 2,000 posts, más o menos, en diferentes redes y solo nos hemos equivocado 2 veces. Entonces, es súper importante que lo tomen en cuenta. El liderazgo digital, directorio de fuentes directas e indirectas, medios locales, corresponsales internacionales o nacionales vinculados. Los 6 grados aquí hacen todo el sentido que vimos al principio. Si están cubriéndonos en online y en offline, hacer conferencias de prensa sigue siendo importante, mandar boletines también es importante y las crisis también se resuelven por el medio en el que llegan y la dinámica hasta de los reporteros. Eso cuando es mixto, complementario online con offline, tienen mucho más impacto. La construcción de realidades es importante y pensar hasta en qué medio vamos a salir. No es lo mismo salir en, aquí creo que no se ve el gráfico, ¿no? Pero algo así como, ¿qué sería? Bueno, de nota roja, ¿no? Que sale el descuartizado en primera plana y todo así de… Yo creo que a su candidato no va a querer que salga ahí, ¿no? Pero sí va a querer que salga en medios muy serios como el Reforma, el Universal y La Jornada. ¿Cuánto cuesta una primera plana? Bueno, pues en Milenio, hace 2 años, estaba en 54,000 pesos salir en primera plana un día. Si ustedes con ese dinero, ¿saben cuánto pueden pautar y cuánto alcance? O pueden tener más de 3 millones de impactos en Facebook durante un mes. Ustedes deben de decidir en qué canal va. Claro, siempre da más seriedad los medios tradicionales. Da una mejor reputación. Entonces necesitamos tener la capacidad entender la capacidad de los medios de comunicación para graduar la importancia de esta información, tener un orden de prioridades y ver cuál va a ser nuestra mayor audiencia. Si ustedes están en una comunidad muy remota, ¿para qué quieren redes sociales y pautan redes sociales si ni internet tienen? Pero sí leen periódicos y ven televisión. Editor digital contra el tradicional no es el mismo. No publiquen el boletín todo completo ahí con imagen pixeleada, eso se ve mal en Twitter. Pueden poner el link para que vayan a descargarlo a la página web. Eso es un call to action que los manda al landing y hacen una conversión con la descarga. Lenguaje de las redes, la velocidad, el volumen y la variedad y las buenas prácticas digitales. ¿Recordamos esto? ¿Cómo deben de tener normas políticas y las guías? Inclusive, ¿quién tiene el control de sus redes sociales? ¿El becario? ¿Ustedes? Si el día de mañana se enojan y se van de su agencia, ¿quién se queda con todo este control? Por eso es que luego ven en los grupos de Facebook de community managers vendiendo las cuentas de otras empresas, porque las empresas no tienen esto y es un tema de crisis. Las crisis a veces se pueden antelar con el tema de construcción de normas y políticas de uso. La índice de afluencia, la necesidad de calcular el nivel de importancia y nuestro objetivo es conocer cuál es la importancia tal vez de cada nota periodística y si afecta de manera positiva o negativa, también de los comentarios, o de los me enoja, o los de los me encanta, ¿no? Hay que entender ese listening en el análisis cualitativo. Y con esto podríamos ir resolviendo las preguntas estratégicas. Uno, ¿cómo mantener índices de la aprobación de una buena reputación online con una estrategia coordinada? Si ustedes son muy buenos y manejan tal vez la cuenta de presidencia y del presidente, pero de pronto la Secretaría de Marina hace un tuit garrafal, ya le dio en la torre a la estrategia digital. Tienen que entonces tener el control de la agenda digital, ser los líderes de la gobernanza digital siendo los vectores y
tener comités digitales, agendas coordinadas, planeación, buenas prácticas, capacitaciones trimestrales, indicadores de productividad y manuales de crisis. Si ustedes tienen todo eso y lo aplican, y que no lo dejen en un cajón o en un Dropbox archivado, van a lograrlo. ¿Quiénes? Líderes de opinión, líderes de ONG, gubernamentales, indicadores digitales que sacan a empresas como, o agencias como YAP, Elexia, cualquier otra. Esto implica que van a tener interacción y sus redes se van a ver dinámicas, no esporádicas. ¿Para quién? Para la ciudadanía y para la gobernanza digital. Aquí, por ejemplo, ¿con quiénes? Serían con las secretarías de Estado, las ONGs y las agencias, y cada cuando pues ya pensamos en la sección de la comunicación. Los 5 elementos para ser virales, que el maestro Marcelo García lo tiene en su libro de Crisis Viral: generar atención, contenido original, transmitir sentimiento y creer lo inesperado con el formato indicado y efectivo. Eso es básicamente el resumen de todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Pues en concreto, el futuro es digital, pero el presente todavía es masivo. Gobernanza digital tiene que ver con quién eres, qué transmites, cómo lo transmites. Esencialmente, gobernanza digital tiene que ver con qué mensaje quieres impulsar para transformar una realidad. Ustedes son arquitectos de la complejidad, de la comunicación compleja. Ustedes buscan que la gente tome una decisión específica. Ustedes buscan transformar su entorno. Y además ustedes buscan y procuran que sus acciones sean rentables. Eso significa que tienen que conocer el mensaje, la esencia, el ethos, el pathos y el logos, los elementos lógicos, los elementos emotivos, para poder impulsar una agenda de comunicación multicanal y multisegmento. La audiencia general ya no existe. Lo que existen ahora son públicos específicos, claramente identificados entre sí, homogéneos, diferenciados entre ellos, a los cuales tú quieres comunicar, transformar y hacer que hagan algo de acuerdo a la agenda que estás impulsando. Pues es el futuro al que se van a dedicar a ustedes y como futuros líderes y expertos en gobernanza digital, bienvenidos al gremio. Y si tuvieran alguna duda, pregunta específica, estoy a sus órdenes aquí en línea, por correo electrónico, lo mismo Fabiola. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en digital que según yo traté de responder ahorita durante la exposición, de cómo puede ser disruptivo en un tema tan específico de la política. Entonces, bueno, pues más o menos estuvimos diciendo que hacer aquello, pensar en lo que no nos gusta que hacen los políticos, empezar a incursionar en esos puntos, ¿no? ¿Qué no nos gusta? 1, pues que mientan. 2, que tengan una mala trayectoria. 3, que no nos escuchan. ¿Cómo eres relevante siendo auténtico y dando algo? Es muy fácil. Si te importa a ti, le puede importar a la persona a la que le estás hablando. Pero si no te importa a ti, seguro no le importa a la otra persona. ¿Sí? ¿Cómo ser auténtico? Siendo relevante. ¿Cómo siendo relevante? En el contenido. Entonces, el secreto, todo esto son herramientas. La tecnología es importante, el contenido es vital. Y ustedes lo que seleccionan son las dos cosas. Yo creo que tenemos 2 ejemplos grandes, por ejemplo, si vemos hacia Estados Unidos, de cómo ser disruptivos. Y son ejemplos de extrema. Barack Obama y Donald Trump. Ambos son disruptivos, ¿no? Sobre todo porque les ha tocado esta era tecnológica. Barack Obama posicionó su primera campaña con base en las redes sociales. Twitter fue el rey y ya lo vimos en el mapa de red. Ajá. Entonces, pero ¿qué hacía él? Era auténtico. ¿Se acuerdan cómo usaba Snapchat y se ponía filtros de gatito, de perrito? El día de allá que es muy famoso de Halloween, ¿no? Se puso una máscara. Su relación con Michelle Obama. Tenía un fotógrafo que lo seguía a todos lados y luego subían esas fotos cuando un mandatario se está subiendo, se está pesando, ¿no? Y Barack Obama le pone el pie. Y entonces obviamente pues va a pesar más y va a pensar que está gordito, ¿no? Pero se ve como Barack Obama se está riendo.
O sea, es una broma que nosotros jugaríamos con cualquiera de nuestros compañeros de trabajo y te hace ver que es un mandatario que es igual que tú, que no es lejano, que es cercano a la gente. Eso, sus giras, la forma en la que comunicaba por Twitter, ¿no? Esa es una forma de ser disruptivo, del lado bonachón, ¿no? Por así decirlo. Que todo el mundo quería o la mayoría apreciaba, salvo los de derecha de Estados Unidos, pero generalmente tenía un gran impacto en digital, ¿no? ¿Quién también tiene otro impacto en digital? Trump. Y hace todo lo contrario, ¿no? Es súper bélico y logra hacer que el dólar suba o baje o los mercados con un tuit. Y aquí uno se empieza a tuitear, 4 o 5 de la mañana de México, ya está tuiteando. Y contesta sobre Twitter. Y en las campañas decían, ¿por qué nadie compra Twitter y lo cierra y tan tan, se acabó? ¿No? Él es el dueño hoy por hoy de esa red social. Pero ¿qué hizo? Ser dueño del canal de comunicación. A veces tuitea 20 mensajes, 20 tweets en un espacio de 3, 4 minutos. O sea, lo hace brutal el tipo porque hace todo el discurso por Twitter. Pero es el dueño. Yo no veo ahorita ningún medio de comunicación que no lo siga en Twitter. Y aparte estoy escuchando yo el radio a las 6 de la mañana y me están leyendo sus tweets. Se volvió el dueño de la plataforma. Esa fue otra forma de ser disruptivo. Si ustedes me preguntan quién es disruptivo, tal vez en Instagram de la clase política mexicana, Enrique Peña Nieto. Se acaba de divorciar. ¿Y qué hizo? Lo subió a Instagram. Y luego, ¿qué más tuvo? El mensaje de su ex hijastra, ¿no? Ahí se dio toda una interacción. Vayan a ver qué engagement tiene. Si no me equivoco, tiene más de 23,000 me gusta. O sea, siempre fue así. Pensemos que hasta sus errores eran en ese sentido. ¿Se acuerdan de la banda presidencial? ¿Cómo se le cae? Pasó por una historia de Instagram. ¿Sí? Entonces, él no era dueño ni de Twitter ni de Facebook, sí de Instagram. López Obrador es dueño de Twitter, por ejemplo. Todas las mañanas está ahí. ¿Y a dónde se fue? Descarguen las mañaneras en Spotify. ¿No sabían que están las mañaneras en Spotify? En Spotify hay un canal para que ustedes consulten las mañaneras. Esa es una forma de ser disruptivo, explorar por otros canales. Porque todo el mundo pasa las mañaneras 2 horas en televisión, Canal 11 y demás, pero es costoso. Spotify es relativamente mucho más bajo de contenido y llega a mucha más gente. ¿Ok? Espero haber contestado esas preguntas. Listo. Si no hay más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a disfrutar de la ciudad. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias. No les diría síganme, porque si quieren. Sí, está completa, 2 horas dura casi cada mañanera.